doctor Rodrigo Juvenal Cerecea García, y a todos los estudiantes que nos están acompañando, así como también a todos los agremiados, interesados y el público que nos acompaña desde nuestras páginas institucionales. El día de hoy, como se tiene desarrollado por costumbre nuestros viernes jurídicos, en esta sesión tenemos programada la sesión del doctor Rodrigo Juvenal Cereceda García, quien es acreedor por su amplio conocimiento y la experiencia que tiene de poder acompañarnos como ponente en esta sesión desarrollada por el Colegio de Abogados del Cusco. Previamente enviamos un saludo al doctor a nombre de nuestro decano, el doctor Franz Echevarría Montesinos, y nuestro director académico, el doctor Daniel Jurado Palma, quienes quedan plenamente agradecidos por su aceptación para acompañarnos en esta actividad de carácter académico. Al público comentarle que el doctor Rodrigo Juvenal Cerecea García es abogado titulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con mención notable y autor de la tesis titulada Apelación con efecto suspensivo en prisión preventiva, delitos patrimoniales y garantismo penal en el Perú. Actualmente el doctor se encuentra maestrando en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la maestría en Derecho Penal, y además tiene el Además, es conciliador extrajudicial, peritógrafo técnico y dactiloscópico forense, y es árbitro certificado por Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ya referido, el doctor cuenta con una amplia experiencia, además de profesional, académica, y estamos seguros que va a ser una tarde bastante enriquecedora. Al doctor, invitarle a que pueda dar sus palabras de saludo y dar la bienvenida al público que lo está observando, así como también poder posteriormente iniciar con su disertación académica. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes, ¿no? En esta sala de conferencia y también seguramente con los que están en redes sociales, ¿no? Como bien lo ha mencionado, soy Rodrigo Cereceda García, abogado en litigios penales, me dedico al derecho penal y muchas gracias, agradecido por su invitación a esta disertación el día de hoy, en especial al doctor Daniel Jurado, que seguro también lo está viendo. Eh, Sin más, si usted me lo permite, ¿no? Ya puedo iniciar con la exposición. Correcto, doctor. Entonces ¿Ya? quedamos atentos a usted, muy amable. ¿Ya? Muchísimas gracias. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, en este caso, una exposición que considero esencial para entender el funcionamiento del proceso penal y su etapa más sensible, ¿no? Que en este caso viene a ser la investigación preparatoria, ¿no? Cabe resaltar que en este caso vamos a enmarcarnos sobre la actividad coercitiva que el Estado puede desplegar en esta fase, ¿no? Y esto no es un tema menor, ¿no? Aquí se discute, por ejemplo, hasta qué punto el sistema de justicia puede interferir en derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad, el patrimonio, o incluso en ejercicio de ciertos derechos civiles, sin que exista aún sentencia condenatoria. Entonces, mi enfoque parte de una premisa clara, ¿no? La coerción procesal no puede ser asumida como una regla natural o automática del proceso penal y, por el contrario, debe estar limitada por principios constitucionales y convencionales, como por ejemplo la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y subsidiariedad. Y a lo largo de esta presentación recorreré con ustedes no solo las principales medidas cautelares personales y reales, sino también sus fundamentos y presupuestos, ¿no? Con también sus límites, críticas, abordando tanto la normativa como la jurisprudencia y la doctrina relevante. En cuanto a lo que viene a ser la actividad coercitiva durante la investigación, ¿no? En cuanto a la investigación, dentro de las medidas coercitivas personales, encontramos figuras como, por ejemplo, la detención preliminar, la detención judicial, ¿no? La comparecencia con o sin restricciones, el impedimento de salida del país, ¿no? También tenemos lo que son otras formas, ¿no? Como puede ser la internación preventiva, ¿no? O la conducción compulsiva. Entonces, todas ellas tienen un elemento en común, ¿no? Afectan directamente a la persona del imputado y limitando, pues, en este caso, su libertad o restringiendo su movilidad, incluso sin que exista todavía una condena penal firme. Por otro lado, están las medidas cautelares reales, ¿no? Que no inciden directamente en la libertad personal, sino que tienen por objeto asegurar el patrimonio del imputado
o los bienes involucrados en el proceso penal, y aquí vamos a hablar también, pues, como por ejemplo el embargo, la incautación y otras formas de aseguramiento patrimonial que buscan garantizar la eficacia futura, en este caso de una eventual reparación civil o decomiso, ¿no? Lo que quiero resaltar desde ya es que ambos tipos de medidas, ¿no?, tienen carácter instrumental, es decir, no son un fin en sí mismas, sino que existen únicamente para garantizar la eficacia del proceso penal, y este punto es clave porque nos obliga a entender que toda medida coercitiva debe ser tratada de forma excepcional y estrictamente justificada, ¿no? Es así que en cuanto a esta diapositiva, ¿no?, el proceso penal cautelar y las medidas de coerción, ¿no? El proceso penal cautelar, es decir, aquel conjunto de actos que se desarrollan de manera paralela y complementaria a la investigación penal y que tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de sus fines. Cuando hablamos de coerción procesal, nos referimos a aquellas medidas que el Estado, a través del órgano jurisdiccional, puede adoptar tanto sobre la persona del imputado como también sobre sus bienes. Entonces, ¿pero por qué se justifica esta posibilidad de restricción, ¿no? Porque aunque los derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad personal o el derecho de propiedad, son inviolables, estos no son absolutos, ¿no? Existen situaciones en las que pueden ser legítimamente restringidos por razones, pues, de orden público, de interés general, de seguridad jurídica, ¿no? Pero, insisto, como les menciono, solo es válido bajo condiciones muy estrictas, ¿no?, y de forma excepcional, ¿no? Entonces, estas medidas cautelares son entonces instrumentos excepcionales, ¿no?, que se dan cuando hay un riesgo procesal concreto, ya sea que el imputado pretenda sustraerse de la acción de la justicia o que sus bienes puedan desaparecer o ser ocultados. Es así, por ejemplo, que en cuanto a la siguiente diapositiva, vamos a apreciar lo que son las medidas de coerción, ¿no? ¿Cuál es su fundamento para estas medidas de coerción, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado las admite dentro de un proceso penal, ¿no? Que por esencia, por ejemplo, se debería de respetar las reglas de la presunción de inocencia, el principio de libertad como regla general. Y la respuesta que es clara, ¿no? Porque existe la necesidad de asegurar que tanto personas como los bienes vinculados a un proceso penal permanezcan a disposición de la justicia, ¿no? Esto durante toda su tramitación, y si no se adoptaran, digamos, medidas preventivas, ¿no?, que por ejemplo prevengan la fuga o prevengan la destrucción de pruebas o el ocultamiento de bienes, el proceso penal pues perdería su eficacia y terminaría siendo pues un proceso más simbólico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las características fundamentales, ¿no?, por ejemplo, tenemos en primer lugar que deben de ser proporcionales, ¿no?, lo que implica la aplicación de estos principios, ¿no? Por ejemplo, la adecuación, ¿no? ¿Cuándo son adecuadas? ¿No? Significa que las medidas tienen que ser idóneas para cumplir el objetivo que se pretende. Es decir, si se quiere evitar la fuga del imputado, la medida que se dicte debe ser realmente capaz para impedir esta fuga, ¿no? También son necesarias, ¿no?, porque implica que no solo debe de existir otra medida menos lesiva que sea igualmente satisfactoria. Si hay una alternativa, por ejemplo, que afecta de menor forma o de menor grado los derechos del imputado, esta debe de preferirse. Y la subsidiariedad establece pues que en este caso la medida coercitiva solo puede aplicarse cuando no exista otra medida menos gravosa, ¿no? Entonces, a este punto, por ejemplo, tenemos lo que son las características de las medidas de coerción, ¿no? Y en cuanto a estas características, por ejemplo, tenemos una de ellas, ¿no?, que son coactivas, ¿no? Son variables, son instrumentales, son urgentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo esto tiene mucha relación con lo que les mencionaba, ¿no? Con la adecuación, con la necesidad, con la subsidiariedad. Entonces, es por eso que las medidas coercitivas, ¿no?, tienen que tener estas características, ¿no? Tienen que ser instrumentales, todas estas características, es decir, las urgentes, rogadas, coactivas, variables, instrumentales, tienen una relación necesaria con lo que es los principios, ¿no?, mencionados como la adecuación, la necesidad y la subsidiariedad. Es así, sí, por ejemplo, que tenemos como medidas coercitivas, ¿no?, ahí la pueden ver en pantalla, las que son lo que menciona el doctor Víctor Prado Saldarriaga, ¿no?, y el doctor Oré Guardia, ¿no?, los cuales son dos referentes importantes en doctrina penal, que señalan prácticamente que las medidas coercitivas son en esencia restricciones al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceros,
impuestas pues durante un proceso penal. Entonces, esto significa que no basta con que exista una investigación penal en curso para justificar automáticamente una medida coercitiva. Se requiere en sí de una necesidad real, concreta, ¿no? De asegurar que la persona o el bien involucrado esté a disposición de la justicia en el momento en que éste se la requiera. Entonces, aquí aparece con claridad el concepto de riesgo procesal, ¿no? Es decir, si no hay un riesgo concreto, como fuga, como destrucción de pruebas, como obstaculización o insolvencia sobrevenida, entonces la aplicación de una medida coercitiva carece de justificación y se convierte, por el contrario, en una afectación ilegítima de derechos fundamentales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el fumus bonis iuris y el peligro en la demora, ¿no? Que es el peligro real que se cierne sobre la pretensión y que de espera, ¿no? En este caso, la conclusión del proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir? El peligro de la demora es porque hay un riesgo procesal latente, un riesgo de fuga, un riesgo de obstaculización, y lo que se requiere es que el procesado o el imputado esté sujeto al proceso, ¿no? Ahora, en relación a los principios, ¿no? Como les mencionaba, tenemos a la instrumentalidad, ¿no? A la excepcionalidad, a la provisionalidad, a la taxatividad, a la judicialidad, a la motivación, a la proporcionalidad y a la reformabilidad. ¿Qué significa esto? ¿No? Esto, conforme también está en nuestro título preliminar del Código Procesal Penal, que en principio habla sobre la legalidad de las medidas limitativas de derecho, ¿no? Nos refiere que toda restricción a un derecho fundamental solo puede realizarse cuando exista una ley expresa que lo autorice, ¿no? Y esa restricción debe estar motivada, controlada y ser estrictamente necesaria. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de que sean indispensables, ¿no? La restricción de un derecho fundamental solo procede de forma excepcional, como se les había mencionado anteriormente, y cuando, por ejemplo, hay un riesgo de fuga o ocultamiento de bienes, una obstaculización a la averiguación de la verdad y la reiteración delictiva, ¿no? Lo que quiero dejar en claro con esta diapositiva que aquí estamos viendo es que la restricción de derechos en el proceso penal no es libre, ni discrecional, ni tampoco automática, sino que está sujeta a presupuestos estrictos y de un control judicial riguroso y que sigue pues estos principios, ¿no? Como la provisionalidad, la judicialidad, la motivación, ¿no? Entonces, estos principios son importantes. ¿Por qué? Porque según estos principios es que se rigen las medidas coercitivas en el proceso penal, ¿no? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de medidas de coercitivas, pues hablamos de detención, del arresto ciudadano, ¿no? Y todas estas están en el Código Procesal Penal, ¿no? En este artículo 253 que nos refiere los principios y la finalidad de las medidas coercitivas, ¿no? Ahora, la actividad coercitiva durante la investigación, ¿no? La restricción de un derecho fundamental, ¿no? Solamente va a tener lugar cuando esta sea indispensable, ¿no? Y en la medida, pues, que en este caso sea necesario para prevenir los riesgos de fuga, de obstaculización. Es así, por ejemplo, que cuando hablamos de una conducción compulsiva, es necesario, ¿por qué? Porque el procesado, pues, no está yendo a una declaración o simplemente está no habido en el proceso y por lo tanto es indispensable aplicar esta medida, ¿no? Ahora, en cuanto a las medidas cautelares personales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la detención, ¿no? El arresto ciudadano, la detención preliminar judicial, también tenemos lo que es la prisión preventiva, ¿no? La comparecencia, la internación preventiva, el impedimento de salida del país y la conducción compulsiva, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus diferentes tópicos, ¿no? Por ejemplo, la detención, ¿no? La detención, entendemos como una detención, ¿no? A una medida cautelar personal y de naturaleza provisional, cabe resaltar, que su propósito es claro, ¿no? Privar temporalmente de la libertad al imputado para garantizar su presencia en el proceso penal. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Esta es una medida que puede adoptarse de forma automática, ¿no? Y la detención requiere siempre una justificación concreta y solo se aplica cuando el juez o la policía, ¿no? Aprecian que el imputado no acatará una orden de citación, por ejemplo, o cuando existen indicios razonables de que quiere entorpecer la investigación penal. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque desde la perspectiva garantista,
La detención no debe utilizarse como una forma de presión ni como un castigo anticipado, por así decirlo, ¿no? Es simplemente un instrumento para asegurar la comparecencia del investigado cuando existen signos de riesgo procesal, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que nos refiere, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Toda persona tiene derecho a, en este caso, nadie puede ser detenido, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personal. Y en base a ello, nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Entonces, por orden judicial previa y debidamente motivada, es decir, con un control jurisdiccional. Solamente podemos ser detenidos con un control jurisdiccional. Ahora, y cuando hablamos de una intervención policial directa en casos de flagrancia, es decir, cuando el delito se está cometiendo o acaba de cometerse. Entonces, lo que quiero dejar en claro con esta diapositiva es que la detención no es una facultad discrecional de la autoridad, ni una medida que pueda aplicarse por intuición o por presión mediática. Se trata de una medida enorme, ¿no? Que tiene impactos grandes sobre el derecho y más sensibles a una persona, ¿no? Por ejemplo, está en juego su libertad y por lo tanto debe estar rodeada de estrictas garantías formales y materiales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, tenemos el artículo 259 que nos refiere a la detención policial, ¿no? Y también acá podemos evidenciar algunas jurisprudencias del Tribunal Constitucional que hablamos cuando se habla de flagrancia delictiva, ¿no? Por ejemplo, está la inmediatez temporal, la inmediatez personal, ¿no? ¿Qué quiere decir la inmediatez temporal? Que el delito se está cometiendo o que se ha cometido instantes antes, ¿no? Y la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, ¿no? Y en el momento de la comisión del delito, ¿no? Y esté relacionado esto íntimamente con los instrumentos del delito, es decir, ofreciendo una prueba evidente de su participación al hecho delictivo. Entonces, este marco normativo, este marco jurisprudencial, no solo es una formalidad, ¿no? Sino es una barrera que tiene una relación, ¿no? Frente al abuso del poder estatal. Es decir, si se vulnera el procedimiento, estamos frente a una detención arbitraria, lo que da lugar a mecanismos como, por ejemplo, el habeas corpus, la exclusión probatoria y eventualmente, pues, la responsabilidad penal o administrativa de los funcionarios que ordenan o ejecutan indebidamente este tema de la detención, ¿no? Ahora, en cuanto al arresto ciudadano, ¿no? El arresto ciudadano, como se puede evidenciar ahí, está en el artículo 260, ¿no? Y este artículo 260 nos refiere, ¿no? Que en los casos previstos en este artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en casos de flagrancia delictiva, ¿no? Entonces, la flagrancia delictiva propiamente dicha es la situación más evidente, ¿no? Cuando el sujeto, en este caso, es sorprendido cometiendo eh, el delito o instantes después de haberlo cometido, ¿no? Pero también tenemos a la cuasiflagrancia, ¿no? Cuando el agente no es, por ejemplo, sorprendido directamente en el momento del hecho, pero es hallado inmediatamente después. Y también incluso hay la presunción de flagrancia, ¿no? Que es una categoría muy debatida y peligrosa, por ejemplo, desde la perspectiva garantista, ¿no? Aquí se asume que alguien, por ejemplo, ha cometido un delito dentro de las 24 horas posteriores al hecho, con base a indicios objetivos contundentes que vinculen, pues, en este caso a la persona con el delito. Sin embargo, este tipo de flagrancias debe aplicarse, por ejemplo, esta última, que es la presunción de flagrancia, con extremada cautela, ¿no? Y en cuanto al arresto ciudadano, ¿no? El arresto ciudadano, ¿qué nos refiere? ¿No? El arresto ciudadano nos refiere, en este caso, eh, a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, este artículo dispone que en los supuestos previstos en la flagrancia delictiva, es decir, cuando una persona es sorprendida en la comisión del delito, cualquier ciudadano está legalmente autorizado para defender o para detener, perdón, al autor del hecho, ¿no? Y ponerlo, pues, de inmediato a disposición de la autoridad policial más cercana. Entonces, estamos frente a lo que doctrinalmente se conoce, por ejemplo, como una forma de autotutela legalmente permitida, ¿no? Pero debe de interpretarse esta autotutela con extremo cuidado, porque implica que particulares, por ejemplo, sin formación ni garantías procesales, ejerzan temporalmente una función propia del Estado, ¿no? Por eso también es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? En relación al arresto ciudadano. Ahora, en cuanto a su naturaleza y límites del arresto ciudadano, ¿no? Primero debe dejarse en claro que se trata de una medida autorizada exclusivamente por la ley
pero limitada únicamente a temas de flagrancia delictiva, y también pues que en este caso el plazo máximo que establece la ley para, en este caso, mantener a una persona detenida, al sujeto, es de 24 horas, ¿no? El mismo que rige también en este caso para la detención policial, con algunas excepciones, obviamente, dependiendo del delito, ¿no? Ahora, en cuanto a la detención preliminar judicial, ¿no? La detención preliminar judicial, ¿no? Nos refiere a la facultad de que el juez de investigación preparatoria tiene, ¿no? Y que esta generalmente es a solicitud del Ministerio Público, cuando ordena la detención de una persona y no hay flagrancia, ¿no? Pero, por ejemplo, si existen indicios razonables, ¿no? O elementos objetivos que permitan, pues, presumir que se ha cometido un delito grave y que eventualmente podría fugarse. Entonces, tenemos tres supuestos principales en este caso, ¿no? En primer lugar, cuando no hay flagrancia, ¿no? Luego, cuando el sujeto, en este caso, fue sorprendido, ¿no? Fue sorprendido en flagrancia, pero logró evadir, ¿no? La intervención policial, ¿no? Y también, pues, cuando una persona que ya estaba detenida preliminarmente logra fugarse de un centro, en este caso de detención, ¿no? Una comisaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a sus presupuestos materiales, por ejemplo, tenemos las razones plausibles, ¿no? Tienen que haber elementos objetivos y fundados, ¿no? También tiene que haber una pena probable, ¿no? Tiene que haber una gravedad del delito imputado, ¿no? También tiene que haber un peligro, en este caso en la demora, un peligro de fuga, ¿no? Tiene que haber un riesgo concreto, ¿no? De que el imputado eluda la acción de la justicia. Y estos requisitos deben de concurrir de forma acumulativa. Es decir, no basta con solo uno de ellos, sino debe de estar, en este caso, los tres, ¿no? Y el juez no puede o no debería dictar, en este caso, detención preliminar si no concurren estos, ¿no? Y acá hay algo muy importante que nos dice el doctor César San Martín Castro, ¿no? Este tema de la detención preliminar judicial tiene un carácter preventivo, ¿no? También nos menciona que tiene o constituye una situación efectiva de privación a la libertad ambulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la detención preliminar restringe de manera total la libertad de desplazamiento del imputado, ¿no? Y aunque no esté formalmente acusado ni juzgado, es decir, tiene los mismos efectos materiales que una prisión, ¿no? Pero sin los mismos controles procesales que una medida más estructurada, como por ejemplo lo está en la prisión preventiva, ¿no? Es una detención preliminar judicial, ¿no? Y por último, que es de naturaleza provisoria, es decir, no puede durar indefinidamente ni convertirse en una forma de retención prolongada, ¿no? Mientras el fiscal decide si formaliza o no la investigación, sino que esta medida está diseñada prácticamente para durar el tiempo mínimo indispensable hasta que el Ministerio Público determine si formaliza la investigación o no, y en el mejor de los casos, ¿no? Si da un tema de prisión preventiva. Entonces, acá vamos a entrar justamente a un tema muy importante, hablando de esto último, ¿no? La prisión preventiva, ¿no? ¿Qué es la prisión preventiva, no? La prisión preventiva es sin duda la medida de coerción personal más gravosa del sistema procesal penal. Implica en sí privar de la libertad al imputado mediante su ingreso a un establecimiento penitenciario antes incluso de que exista una sentencia firme. Por eso debe de entenderse como una medida excepcional y que solamente en este caso se aplica cuando no hay otra forma de asegurar que el proceso penal se desarrolle sin obstrucciones. En doctrina tenemos, por ejemplo, a lo mencionado por San Martín Castro, ¿no? El juez supremo San Martín Castro, que define la prisión preventiva como la privación de la libertad dispuesta judicialmente contra una persona sujeta a investigación penal. Obviamente esto con el fin de garantizar, ¿no? Que no se fugue. Entonces aquí es fundamental recordar que el sistema penal peruano y en general todo Estado constitucional, todo Estado democrático, parte del principio de que la libertad es la regla y la prisión preventiva es la excepción. Es decir, la persona investigada no ha sido condenada y por lo tanto no debe de ser tratada como una persona culpable. Y de ahí que esta medida solo sea válida cuando se cumplen rigurosamente presupuestos procesales y materiales, los cuales voy a estar desarrollando posteriormente, ¿no? Entonces, en cuanto a estos presupuestos procesales, ¿no? Tenemos en primer lugar el fumus delicti comissi. ¿Qué quiere decir esto, no?
La prisión preventiva restringe por completo la libertad ambulatoria del imputado, ¿no? Quien, por ejemplo, es internado en un establecimiento penitenciario. Pero este fumus delicti comissi refiere que debe de haber la existencia de fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Entonces, que permitan, obviamente, coincidir de que se va a ir a juicio, ¿no? Se va a ir a juicio y que probablemente va a haber una imputación judicial. Entonces, hay que tener en cuenta acá que la prisión preventiva no es automática ni consecuencia de la gravedad del delito por sí sola, y su procedencia o su imposición relacionada a la existencia de fundados y graves elementos de convicción debe de ser, pues, únicamente bajo razones fundadas, ¿no? Es esencial tener en cuenta, por ejemplo, que esta medida no busca castigar al imputado ni mandarle un mensaje a la sociedad. No, no estamos frente, por ejemplo, a un juicio moral o político, ¿no? Sino estamos ante una herramienta procesal que solo debe de activarse cuando existe un verdadero riesgo para el proceso penal. Entonces, el hecho de que a la actualidad, por ejemplo, veamos que se da prisión preventiva cuando no hay fundados y graves elementos de convicción, obviamente esto desnaturaliza el sistema penal acusatorio y lo convierte, pues, en un sistema de represión anticipada. Entonces, es muy importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Relacionado a la existencia de fundados y graves elementos de convicción. El otro elemento a detallar, en este caso, es relacionado a la pena probable a imponer, ¿no? ¿Qué quiere decir pena probable a imponer, no? La pena probable a imponer básicamente es, en este caso, el pronóstico judicial, ¿no? El pronóstico judicial razonado, algunos lo mencionan, ¿no? Sobre la pena concreta que podría recaer sobre el imputado si éste fuera condenado. Entonces, ¿qué significa esto, por ejemplo, en la práctica, ¿no? Que el juez debe de proyectar sobre la base de los elementos presentados por el Ministerio Público qué tipo de pena sería previsible para el imputado si, por ejemplo, se llegara a dictar una sentencia condenatoria. Entonces, no se trata de aplicar la pena máxima del tipo penal ni de manera mecánica, ¿no? Sino se tiene que hacer un análisis ponderado, particularizado, por así decirlo, ¿no? Y que debe de tomarse en cuenta, por ejemplo, las circunstancias del hecho, ¿no? También tiene que tomarse en cuenta la modalidad de participación del imputado, las posibles atenuantes o agravantes que pudiera tener y su conducta anterior o en posteriores hechos. Entonces, la pena probable no solamente se refiere a más de 5 años de pena, sino es la pena judicial, ¿no? El pronóstico judicial que probablemente se le va a imponer si en caso esta persona fuera sentenciada, ¿no? Entonces, y acá tenemos otro que también es el más importante, considero yo, que es el peligro de la demora, ¿no? O los peligros procesales. Cuando hablamos de peligro de la demora, inmediatamente se nos sale la palabra arraigos, ¿no? Y la palabra arraigos quiere decir peligro de fuga, ¿no? Y generalmente está relacionado a esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el peligro de fuga, el juez debe de valorar si existen los elementos objetivos que permiten presumir fundadamente que el imputado no se va a someter al proceso penal, ¿no? Como por ejemplo la falta de arraigo domiciliario, la falta de arraigo familiar, laboral, y en muchos otros casos incluso hay incluso arraigo social, arraigo político, ¿no? Por ejemplo, en este último proceso del señor Martín Vizcarra se ha hablado de un arraigo social, ¿no? Entonces, también se ve acá lo que es el tema de los antecedentes de fuga o incumplimiento de citaciones, es decir, el comportamiento que ha tenido el imputado durante el proceso penal, ¿no? Que es distinto, ¿no? Por ejemplo, es distinto un imputado que somete o presenta, por ejemplo, sus pasaportes, ¿no? A la autoridad judicial, a uno que nunca lo ha hecho, ¿no? Y para colmo, también no va a las citaciones. Entonces, acá también el tema de peligro de fuga está relacionado a los antecedentes de la fuga y al incumplimiento de las citaciones, de las diligencias, ¿no? También está relacionado este peligro de fuga a la capacidad económica para abandonar el país, ¿no? A la existencia también de conexiones en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Odebrecht, hablamos de políticos, hablamos de personas con gran capacidad económica y que hay una existencia de conexiones en el extranjero. Entonces, el peligro de fuga en este tipo de casos, en este tipo de procesos, se ve incrementada.
¿no? También tenemos a la existencia de conexiones, ¿no? Como le decía en el extranjero, la gravedad de la pena esperada, ¿no? No a la pena probable, sino a la pena esperada. Y este análisis debe de ser caso a caso, es decir, no basta con invocar el tipo penal grave o la falta de trabajo formal, ¿no? Sino que se requiere una motivación concreta, ¿no? Individualizada y también verificable, es decir, todo esto tiene que estar contrastado, ¿no? También tenemos el peligro de obstaculización, ¿no? ¿Qué quiere decir un peligro de obstaculización? Lo que acá se analiza es la posibilidad de que el imputado interfiere en la búsqueda de la verdad, es decir, que se pueda intimidar, ¿no? O influir en testigos, ¿no? O alterar o destruir pruebas, ¿no? Coordinar con, con otros imputados, ¿no? Manipular pericias, ¿no? Pertenecer a una organización criminal también hace que exista un gran peligro de obstaculización. Entonces, este tipo de riesgo debe de ser concreto, ¿no? No puede ser hipotético, es decir, el juez no puede dictar prisión preventiva por una eventual obstaculización, ¿no? Sin evidencias, por ejemplo, que la respalden. De lo contrario, pues rompería un principio de proporcionalidad que se convierte en este caso en una medida arbitraria si en caso ocurre ello, ¿no? Entonces, la prisión preventiva solo se justifica cuando hay peligro procesal real y demostrable, es decir, no basta con que el imputado haya cometido el delito grave, sino que deben de haber razones objetivas para considerar que su libertad pondría en riesgo la justicia. Entonces, eso es importante analizar, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que estábamos en la siguiente diapositiva, ¿no? La prisión preventiva también tiene otros contenidos, ¿no? Por ejemplo, está la excepcionalidad de la prisión preventiva, ¿no? Cuando hablamos de la excepcionalidad de la prisión preventiva, menciona que solamente se aplican para determinados supuestos específicos, ¿no? Por ejemplo, la prisión preventiva tiene que ser un análisis previo de que no existe en el caso, por ejemplo, otra medida alternativa a imponer a un imputado. Entonces, si no existe una medida alternativa a imponer a una persona dentro de un proceso penal, ¿no? Debe de preferirse la prisión preventiva. También, ¿no? La regla general en este tipo de casos siempre va a ser la libertad, ¿no? Y la prisión preventiva es en sí un último recurso para evitar la fuga del imputado. Acá también tiene que tenerse en cuenta el tema de la provisionalidad y el tema de la proporcionalidad, ¿no? La provisionalidad nos menciona pues que esta no es una medida definitiva, ¿no? Es decir, que tiene un límite de tiempo, ¿no? No va a ser nunca definitiva, ¿no? Y también en cuanto a la proporcionalidad, ¿no? Nos menciona que tiene que haber una proporción, ¿no? Entre los supuestos y la medida de prisión preventiva determinada, ¿no? Es decir, es un límite a la aplicación de esta medida. Entonces, eso es importante tener en consideración, ¿no? Estos presupuestos adicionales a la prisión preventiva, ¿no? Ahora, en cuanto hablamos de en este caso de las jurisprudencias, ¿no? Respecto de la prisión preventiva, ¿no? En cuanto a la jurisprudencia, esta nos menciona, hay muchas, por ejemplo, las que refieren que en prisión preventiva tiene que hacerse un análisis de imputación objetiva, ¿no? Y otras, por ejemplo, relacionadas al principio de excepcionalidad, ¿no? Que mencionan que la prisión preventiva no es la regla general, sino una medida absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en consideración, ¿no? A ver. Por favor, ¿me podrían confirmar si le sale la diapositiva? Porque no la visualizo en el Meet. A ver, ya, ahora sí. Ahora, en relación a esta diapositiva, ¿no? Hemos avanzado mucho. Eh, esta diapositiva, ¿qué refiere, no? Significa que incluso, por ejemplo, eh, en un plazo legal, por así decirlo, de prisión preventiva, ¿no? De 9 o 18 meses, según el caso, aún no se ha agotado, ¿no?
o puede darse por vencido cuando atendida, por ejemplo, las circunstancias específicas del caso, la duración ya no resulta razonable. Entonces, este principio, ¿no? Tiene mucha relación, ¿no? Y no es una invención doctrinal, sino que tiene un fundamento jurisprudencial, que es prácticamente la doctrina relacionada con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que ha sido acogida también por el Tribunal Constitucional peruano en varias de sus sentencias, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de contar con meses, ¿no? Sino también se debe de evaluar si en función a la complejidad del caso, ¿no? Y a la dinámica del proceso, la prisión preventiva se ha vuelto excesiva o injustificada, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá, por ejemplo, en este caso, en la diapositiva, ¿no? Nos refiere que toda medida coercitiva y especialmente pues la prisión preventiva debe durar solamente lo que estrictamente necesario debe de protegerse en un proceso penal. Es decir, si la finalidad ya no se cumple, ¿no? La medida obviamente se vuelve ilegítima y el juez puede disponer, ¿no? La libertad inmediata del imputado. Ahora, en cuanto a la siguiente diapositiva, ¿no? Acá, por ejemplo, nos refiere a las libertades. Cuando hablamos de las libertades, ¿no? Las prisiones preventivas en sí se han visto en un debate amplio porque hay mecanismos de escarcelación, ¿no? Como por ejemplo la apelación, la libertad por vencimiento del plazo y la variación por la comparecencia en cualquiera de sus modalidades. Pero no solamente ello. Acá me gustaría hacer un paréntesis muy importante, ¿no? Quien les habla ha hecho una tesis justamente de la apelación con efecto suspensivo en la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir el efecto suspensivo? Cuando hablamos de efectos de apelación, hablamos, por ejemplo, del efecto devolutivo, es decir, que se va a la segunda instancia y devuelve cuando éste sea resuelto a la primera instancia, o un efecto suspensivo, ¿no? Que se suspende, ¿no? Y hasta las resultas de la segunda instancia, es decir, hasta que se emita un auto de vista, ¿no? La prisión preventiva puede suspenderse y el efecto no suspensivo, que ahorita actualmente está en temas de prisión preventiva, conforme al artículo 278, que refiere, pues, en este caso, de que independientemente de que se haya puesto no prisión preventiva, esta se ejecuta. Sin embargo, acá hay algo muy importante, ¿no? ¿Qué nos refiere, por ejemplo, el artículo 418 del Código Procesal Penal, ¿no? Este nos refiere que cuando hablamos de autos que tengan que ver, pues, con la disponibilidad de derechos fundamentales, puede suspenderse la ejecución. Entonces, si esto lo aplicamos a un tema de prisión preventiva, ¿no? Puede aplicarse, pero no existe. Solamente existe países, por ejemplo, en Chile, que sí se aplica el tema del efecto suspensivo en prisión preventiva, pero no es en todos los delitos, porque esto requeriría, pues, por ejemplo, que un delito de extorsión, el presunto extorsionador pueda salir libre, ¿no? Si apela a su prisión preventiva, o si no, en un tema de robo agravado, la presunta persona o el presunto imputado, o el imputado en el caso, perdón, pueda salir libre. Entonces, también en otros países, por ejemplo, en Chile, y también pues en otros países, por ejemplo en Australia, se aplica. Sin embargo, esto guarda ciertos parámetros, ¿no? Guarda ciertos parámetros que es para cierto tipo de delitos, ¿no? Y bajo ciertas circunstancias, porque también no es que en este caso, por ejemplo, en Chile, no es que salga libre e inmediatamente, pues ya, si se resuelve en segunda instancia, lo vuelven en este caso, le vuelven a dar prisión preventiva, lo vuelven a capturar, ¿no? Sino es que es en determinado caso, ¿no? Y cabe resaltar también que incluso hay permisos, ¿no? Hasta permisos de vacaciones. Los prisioneros que están en prisión preventiva pueden tener permisos para salir a hacer sus consultas médicas. Entonces, es una cuestión totalmente distinta que puede aplicarse al caso peruano y la normatividad se acoge para ello. Sin embargo, nunca se ha visto, no hay ningún caso en el cual se haya apelado una prisión preventiva y la misma haya sido con efecto suspensivo. Sin embargo, sí puede aplicarse, como les había mencionado, con este artículo 418, ¿no? Ahora, acá también hay algo importante, ¿no? Cuando hablamos de la libertad por exceso de plazo. ¿Qué quiere decir la libertad por exceso de plazo, no? El exceso de plazo es cuando ya hay un exceso de carcelería, ¿no? Y aunque, por ejemplo, no haya transcurrido todavía el plazo máximo legal,
puede lesionarse el derecho a la libertad personal, por ejemplo, si el imputado permanece en prisión preventiva, ¿no? En una prisión provisional, más plazo que las atendidas circunstancias del caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, a uno le dan prisión preventiva por 8 meses, pero ya está 8 meses y 3 días, entonces ya hay un exceso de carcelería y lo que se opta acá es que, o lo que generalmente ocurre en la práctica, es que mucho antes de que ocurra ello, ya el fiscal está pidiendo pues un tema de prolongación de la prisión preventiva. Y obviamente, si en caso no lo hace, pues hay un exceso de carcelería y está pues sujeto incluso a un habeas corpus, ¿no? Y con un habeas corpus el imputado podría salir en libertad. Entonces, pero para valorar esto también es necesario tener en consideración, por ejemplo, como los había mencionado, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 27 de agosto de 1992, menciona que los hechos investigados, en este caso Tomasi, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos delictivos, la pluralidad de agraviados o inculpados o algún otro elemento que permita concluir con un alto grado de objetividad, no que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicado o difícil. Es decir, cuando hablamos de un tema de prolongación de la prisión preventiva, cuando efectivamente las diligencias realizadas en el plazo, por ejemplo, de 8 meses que se le haya podido dar al imputado, no son suficientes y que hay, en este caso, ciertos elementos de convicción a recabar que son urgentes, son necesarios, pero que son de difícil acceso, ¿no? ¿Y cuándo hablamos de difícil acceso? Por ejemplo, una declaración de testigos que se encuentran en el extranjero, ¿no? O en este caso, desencriptar un celular de alta gama que solamente es posible mediante la división de alta tecnología de la policía, ¿no? O cuando se tiene, en este caso, que recabar ciertas sentencias o ciertos informes del extranjero, ¿no? Entonces, eso obviamente son diligencias complejas y que ameritan una prolongación del plazo, pero cuando la circunstancia no es complicada y no es difícil, por ejemplo, como declaraciones de testigos o hacer unas ciertas pericias que sean de fácil acceso, entonces no cabe al lugar una prolongación de la prisión preventiva. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestro país, generalmente, ¿qué ocurre? Que se quiere dar prisión preventiva o se quiere prolongar, perdón, la prisión preventiva, ¿no? Con argumentos de que faltan elementos de convicción a recabar, pero estos elementos de convicción son testigos o son declaraciones que se pueden hacer en un tiempo pues de 1 mes o 2 meses. Entonces, prolongar una prisión preventiva para recabar elementos de convicción que no son complicados ni son difíciles, entonces no debería de haber lugar para ello, pero sin embargo lo hay. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que hay una libertad por exceso del plazo y esto se debe de tener en consideración, ¿no? Para valorar si la duración de, en este caso, la detención judicial, ¿no? O en este caso también de la prisión preventiva se ha excedido o no. Ahora, en cuanto a la actitud de los protagonistas del proceso, ¿no? También se debe tener en cuenta si ha existido una correcta actividad de los protagonistas del proceso, ¿no? ¿No? Entonces, lo cual incluye en este caso la actividad o la inactividad desplegada, ¿no? ¿No? Ya sea por el órgano judicial o también por el Ministerio Público, ¿no? Es decir, analizar si estas autoridades han procedido con diligencia especial, ¿no? Le han dado prioridad, ¿no? A la tramitación del proceso. Entonces, eso también es necesario tener en consideración. Ahora, en cuanto a la actividad procesal del detenido, ¿no? ¿Qué quiere decir la actividad procesal del detenido, ¿no? A efectos de determinar, pues, justamente este tema de la razonabilidad del plazo. Entonces, acá se analizan 3 conductas posibles del imputado, ¿no? Por ejemplo, está usar o regular los medios procesales, es decir, si el imputado hace uso de los recursos, ¿no? Pedidos de nulidad, recusaciones, otras garantías procesales, es un marco de lo que le permite la ley y eso no eso no puede jugar en su contra, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de Vizcarra, ¿no? El hecho de que el señor Vizcarra tenga un tema de prisión preventiva y se le haya exhortado, ¿no? Por su comparecencia con restricciones que se le ha dado a que no debe de concurrir, a este caso, a embajadas, etcétera. Entonces, pero eso es el marco
legal, ¿no? Que tiene y que está permitido, y eso no puede jugar en su contra. Entonces, hay que tener en cuenta las conductas posibles del imputado, y una de ellas, que es usar los medios procesales, no puede jugar en contra del imputado cuando éste hace un uso adecuado, ¿no? De los mismos. También acá hay que tener en cuenta el tema de la pasividad absoluta o la falta de cooperación, ¿no? Por ejemplo, si el detenido no colabora en nada, ¿no? No acude a diligencias, no proporciona información útil o guarda silencio, ¿no? Entonces, esa pasividad podría ser interpretada como desinterés en el proceso, pero sin embargo, esto no justifica automáticamente una prolongación de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, pero obviamente sí podría matizar una evaluación en el plazo razonable, pero de por sí no justifica una prolongación de la prisión preventiva, ni tampoco es objeto para una prisión preventiva, porque hay muchas veces que en requerimientos de prisión preventiva mencionan, ¿no? No quiere o se está obstaculizando porque no quiere dar una declaración, entonces eso tampoco es válido, ¿no? Ahora, también acá hay que tener en cuenta el tema de la defensa obstruccionista, ¿no? ¿No? Cuando el imputado actúa con mala fe, ¿no? Recurriendo, por ejemplo, reiteradamente a mecanismos procesales con el fin de dilatar el proceso. Entonces, esto muchas veces en jurisprudencia se hace ver como una defensa obstruccionista y es claramente repudiada por el orden constitucional. Entonces, en este tipo de casos, hay que tener en cuenta que la actitud del procesado constituye un signo inequívoco de la mala fe procesal o buena fe procesal en su defecto, y, y en algunos casos puede ser invocada no para alegar un exceso de plazo, como también para defender que en un caso no puede darse más exceso de plazo, como por ejemplo lo hablábamos en este caso en el marco de del uso de mecanismos procesales adecuados, ¿no? Eso es necesario tener en consideración. Ahora, en cuanto al peligro procesal, ¿no? El peligro procesal, por ejemplo, hay como pueden ver ahí en la, en la diapositiva, ¿no? A ver, el peligro procesal, como pueden verlo ahí en la diapositiva, tiene una relación eh, intrínseca, ¿no? Con el tema de la actividad procesal del detenido, ¿no? La falta de cooperación, ¿no? Y lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La conducta obstruccionista, ¿no? Entonces, esto es en relación a la libertad de plazo, al exceso de plazo, ¿no? Ahora, estas sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso Silva Checa relacionado al peligro procesal, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de temas de peligro procesal, el principal elemento a considerarse en el dictado de una medida cautelar debe de ser el peligro procesal, pues cómo, es decir, cómo se comporta el procesado, cómo ejerce plenamente su capacidad, ¿no? Locomotora, su libertad locomotora, y en relación con el interés general de la sociedad, ¿no? Para reprimir este tipo de conductas. Entonces, este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el presente caso, el peligro procesal no debería de interferir, ¿no? O para que se pueda dar un tema de prisión preventiva. Sin embargo, eh, esta sentencia es clara, ¿no? No se puede dictar ni mantener una prisión preventiva si no existe un riesgo procesal concreto y actual. En este caso, que la persona pueda fugarse o entorpecer el proceso. Entonces, hay que tener en cuenta que si el sistema falla en ese deber, entonces no es legítimo que el imputado pague con su libertad el precio de esa desidia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que es una sentencia muy importante del caso Silva Checa, ¿no? Que justamente hace referencia pues al tema del peligro el peligro procesal, ¿no? Y ahora en cuanto al peligro de obstaculización, por ejemplo, ahí tenemos el artículo, que es el artículo 270, ¿no? Y en cuanto al artículo 272, acá también hay plazos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de de casos de duración, ¿no? Este puede ser hasta 9 meses para casos complejos, ¿no? También se extiende hasta 18 meses y también para casos de criminalidad organizada, también tiene un plazo adicional, ¿no?
Y también cuando hablamos de la apelación, contra el auto de apelación solamente se da con efecto devolutivo, ¿no? Y es justamente lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que en temas de apelación en prisión preventiva en nuestro país, eh, obviamente todo es con efecto devolutivo, pero conforme yo lo había mencionado en mi análisis de mi tesis, ¿no? Hecha, puede haber un efecto suspensivo cuando hablamos de delitos patrimoniales menos lesivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo quiere decir menos lesivos, ¿no? En delitos patrimoniales en los cuales no se supere este estándar de, de, de lo que podríamos hablar, ¿no? El tema de la pena a imponer, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que incluso en procesos por faltas puede ponerse prisión preventiva. Entonces, el hecho de imponer una prisión preventiva y que su apelación sea con efecto devolutivo, es decir, que de todas formas se va a ejecutar un tema de prisión preventiva, considero a mi parecer que no es dable, y eso ha sido materia y desarrollo de lo que he investigado, ¿no? Y este tema del artículo es importante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que frente a casos de apelación, ¿no? Solamente es con efecto devolutivo, ¿no? Es decir, y también que se tiene 3 días, es decir, se tiene 3 días, que es un plazo muy corto, cuando en otros países, por ejemplo en Chile, se tiene hasta 5 días para apelar a un tema de prisión preventiva, ¿no? Ahora, hablamos de la comparecencia, ¿no? ¿Qué significa la comparecencia? La comparecencia con restricciones, por ejemplo, tenemos al arresto domiciliario, también tenemos al tema del cuidado y vigilancia de una persona por parte de una institución, ¿no? Y a la comparecencia simple, ¿no? También tenemos, por ejemplo, cuando las pruebas aportadas no justifican un tema de prisión preventiva, ¿no? Ahora, en cuanto a la prisión, al tema de la comparecencia con restricciones, ¿no? Esta se da, por ejemplo, cuando el juez determina que no corresponde dictar un tema de prisión preventiva, pero sí existen elementos para controlar el riesgo procesal. Entonces, por ejemplo, tenemos el arresto domiciliario, como les mencionaba, que es en casos donde se quiere mantener al procesado en un entorno controlado sin necesidad de recluirlo, ¿no? También tenemos al cuidado o vigilancia de una persona por parte de una institución, ¿no? Que en este caso en Perú no se da, ¿no? Por más de que incluso está en la propia norma, ¿no? También tenemos el tema de las reglas de conducta, ¿no? Es decir, cuando no debe de ausentarse de su domicilio, no debe de concurrir a ciertos lugares, no puede variar de domicilio sin una autorización, ¿no? También tenemos la incomunicación, ¿no? La incomunicación con ciertas personas, ¿no? Especialmente cuando hablamos de testigos, otros coimputados, de las víctimas, ¿no? Y por último también el pago de una caución económica que usualmente se da en temas de comparecencias con restricciones, lo cual obviamente busca asegurar que el imputado no eluda la acción de la justicia, ¿no? Y también pues en el tema de la comparecencia simple, ¿no? Cuando el juez la aplica, ¿no? Cuando considera que no hay un riesgo concreto, por ejemplo, de fuga, de obstaculización, pero el imputado debe de mantenerse a disposición en el proceso. Es decir, en este caso la única exigencia que tiene el procesado es concurrir, por ejemplo, ante las autoridades cuando se les sea requerido, ¿no? ¿No? Y no hay arresto domiciliario, ¿no? Ni tampoco hay reglas de conducta, sino que únicamente se le cita o se le insta o se le exhorta, por así decirlo, al procesado a que debe de cumplir, ¿no? Con comparecer, en este caso, ante cualquier citación, ¿no? Cabe resaltar que esto también, el tema de la comparecencia con restricciones, la comparecencia simple, es una medida que se puede variar y puede pasar a una modalidad más severa, como por ejemplo la prisión preventiva, ¿no? Ahora, en cuanto a las medidas coercitivas de carácter, eh, en este caso, de carácter patrimonial, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a lo que es el embargo, también tenemos a lo que es el tema de la orden de inhibición, ¿no? A ver, creo que no se está viendo la diapositiva. Ya, ahora sí la estoy viendo, ya. Bueno, en cuanto a las medidas coercitivas de temas relacionados a un tema patrimonial, ¿no? Por ejemplo, el embargo, ¿no? El embargo se dicta pues sobre bienes que tienen como fin
asegurar el eventual pago de la reparación civil. Es decir, si al final del proceso se dicta una sentencia condenatoria, estos bienes embargados pueden responder por los daños ocasionados a la víctima, ¿no? Y en cuanto a la incautación, por ejemplo, esta medida también recae sobre los bienes utilizados para cometer el delito que fueron obtenidos como producto del mismo. También tenemos, pues, en este caso, del decomiso, ¿no? Cuando hablamos de bienes que por su naturaleza están prohibidos, como por ejemplo armas ilegales, drogas, objetos robados, entre otros. Entonces, esos bienes pueden ser restituidos, no pueden ser ni restituidos ni vendidos, ¿no? Y están incautados de forma definitiva. Y también la orden de inhibición. Entonces, estos son temas de medidas coercitivas, ¿no? Que son indispensables para que el proceso penal no se vuelva insulso, ¿no? Por el paso del tiempo o la conducta del imputado, ¿no? Y además, pues garantizan de cierta forma que las víctimas no se queden sin posibilidad de ser resarcidas y que los bienes ilícitos no vuelvan a circular en la sociedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? En cuanto a las medidas coercitivas. Ahora, pasando ya al tema de las medidas coercitivas reales, ¿no? Cuando hablamos de una medida coercitiva real, cuando afecta pues el tema patrimonial del imputado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al embargo, ¿no? Al tema del embargo, ¿no? Este tipo de medidas, por ejemplo, aquí me gustaría detenerme un momento porque es importante reforzar la idea central en esta parte de la exposición, ¿no? O sea, no toda medida coercitiva, por ejemplo, implica la privación de la libertad personal, ¿no? Como hemos visto, sino que también la justicia penal toma en cuenta el tema de las medidas reales, ¿no? Y que recaen pues sobre bienes y sobre otras personas también, ¿no? Y que estas medidas cumplen un papel esencial en la lógica del proceso penal, es decir, no están pensadas para castigar, ¿no? Sino que por el contrario están pensadas para preservar la eficacia del proceso, proteger el patrimonio vinculado al delito y garantizar el resarcimiento de la víctima, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos al embargo, ¿no? También acá tenemos el tema de la incautación, ¿no? El decomiso, la inhibición, la administración provisional o posesión o inclusión de suspensión de actividades contaminantes. Entonces, este tema de las medidas coercitivas reales es importante porque son la respuesta del Estado frente a la dimensión patrimonial del delito, ¿no? Y la necesidad de una tutela efectiva, en especial de derechos a la víctima con la reparación civil, ¿no? También es importante ver, por ejemplo, dentro de estas medidas coercitivas reales, el desalojo preventivo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de delitos de usurpación, ¿no? El juez, acá en este caso, a solicitud del fiscal o del agraviado, puede ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente ocupado en el término de 24 horas, ¿no? Cuando hablamos de delitos de usurpación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este desalojo preventivo es una medida de coerción real respecto únicamente de delitos de usurpación, ¿no? Donde obviamente acá el fiscal y el actor civil pueden solicitar el desalojo preventivo, ¿no? Y el juez, muchas veces sin trámite alguno, incluso también sin audiencia, puede en este caso resolver un tema de desalojo preventivo, ¿no? Pero no solamente ello, también cuando hablamos de temas de medidas coercitivas reales, tenemos algo que es muy visto en la práctica, en especial en delitos de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Que es en este caso la pensión anticipada de alimentos, ¿no? Entonces, esta es una medida de coerción real también, que es solo respecto a determinados delitos, ¿no? Por ejemplo, como un delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y que no está pensada para asegurar una reparación civil en sentido tradicional, por así decirlo, sino que por el contrario, ¿no? Está relacionada a ser un carácter protector inmediato, ¿no? Para los alimentistas. Entonces, su fundamento se encuentra pues en la tutela anticipada del derecho a la alimentación y solo puede activarse en el marco de determinados delitos como omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y es muy importante porque no cualquier parte procesal puede solicitarla, ¿no? Sino que está reservada de forma exclusiva al Ministerio Público o en su defecto al actor civil, que en este caso es el alimentista, ¿no? Muchas veces representado por sus progenitores, ¿no? Ahora, en cuanto a la incautación, ¿no? La incautación también es relevante en este punto. ¿Por qué?
Porque, bueno, la incautación es, como se había mencionado, es una medida de coerción real y su función, pues, es la prevención, ¿no? Ocultamiento, el ocultamiento de los bienes, ¿no? Sujetos a una investigación. Entonces, este acuerdo plenario 5/2010, su finalidad es doble, ¿no? En primer lugar, nos habla de que se debe de evitar el ocultamiento o destrucción o disposición de bienes que eventualmente pueden ser objeto de decomiso, y también nos habla sobre que eh, debe de impedirse que el procesado entorpezca la averiguación de la verdad, especialmente mediante la manipulación de bienes que puedan tener valor probatorio o que sean necesarios para la ejecución, ¿no? Futura de una reparación civil. Entonces, estas medidas, por ejemplo, como el tema de la incautación, tienen un carácter fuerte, ¿no? Porque tienen un carácter de cautelar de forma patrimonial, ¿no? Y como tales están sujetos, pues, a principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, como por ejemplo el tema del desalojo preventivo, únicamente cuando hablamos de delitos también patrimoniales, como el tema de la usurpación. Ahí están, por ejemplo, las clases de medidas coercitivas reales, ¿no? Se tiene en este caso, la medida de suspensión preventiva de derechos, ¿no? Que es una suspensión temporal en el ejercicio de la patria potestad, ¿no? La tutela, la curatela, según el caso. También tenemos la suspensión temporal en el ejercicio de un cargo o empleo o comisión de carácter público, y esta medida, por ejemplo, no se aplica a los cargos que provengan de elección popular, y la prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales, empresariales, ¿no? También es parte de las medidas coercitivas reales, ¿no? Y también se tiene otras medidas coercitivas, por ejemplo, el levantamiento de secreto bancario, el levantamiento de la reserva tributaria, el levantamiento de la reserva bursátil, ¿no? Entonces, esto es prácticamente en relación al tema de la actividad coercitiva durante el proceso penal. Como han podido ver, tiene bastantes tópicos, pero básicamente fluyen desde el hecho de que cualquier tipo de actividad coercitiva durante la investigación es de forma excepcional y también es temporal. Entonces, eso es lo que se debe de tener en consideración, ¿no? Y que en este tipo de enfoques, cuando hablamos de actividad coercitiva, tiene un enlace directo con el derecho penal mínimo, es decir, donde el Estado solo interfiere pues en bienes jurídicos como por ejemplo la propiedad, por ejemplo la libertad, cuando únicamente existen razones fundadas y riesgos procesales concretos, ¿no? Espero que esta exposición les haya gustado. Y bueno, si no hay alguna pregunta, concluiríamos. Muchas gracias. Bien, doctor, buenas noches. Agradecerle bastante por la amplitud en la que ha podido desarrollar su ponencia, el material por el que ha utilizado también, y darle la felicitación también a nombre de nuestro decano y de nuestro director académico, el doctor Daniel Jurado Palma. A nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, se le está haciendo llegar la resolución correspondiente de felicitación emitida desde las instalaciones, la cual se le hará remitir para los fines correspondientes, y en caso que pueda también recogerla, con mucho gusto contaremos con esta resolución o en estos archivos. Entonces, doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda despedirse de todos los espectadores que están visualizándolo desde las redes sociales y también de quienes nos han acompañado gratamente esta tarde. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los presentes. Espero les haya gustado esta pequeña disertación sobre la actividad coercitiva durante la investigación, y en especial al doctor Daniel Jurado, que seguramente también está ahí. Muchas gracias y bueno, conmigo hasta otra oportunidad.